Bueno, un saludo muy especial. Nuevamente estamos en Momentos de Salud, un espacio que es para todos ustedes, un espacio donde hablamos con personas expertas, con mucha experiencia, que viven cada día esas patologías hoy de salud mental y que también nos acompañan para que ustedes estén bien informados. Hoy estamos con un psicólogo, él se llama John Quintero, es una persona que tiene gran experiencia en el tema psicológico y la experiencia en el tema de atención a las personas en el tema privado y también en el tema público. Pero yo quiero que John se nos presente y nos cuente quién es, dónde trabaja, dónde se graduó, qué experiencia tiene en atención psicológica, en el tema de salud mental, para que ahondemos un tema que yo sé que les va a gustar mucho y más a las personas que tienen esos hijos adolescentes, esas personas que hoy están ya saliendo de su colegio y buscando el tema de universidad. Es un tema que ahora les voy a contar cuál es, porque es muy interesante y que tiene mucho mito. Y aquí con John, yo sé que lo vamos a resolver. John, bienvenidos al programa Momentos de Salud. Cuéntenos una presentación corta de quién es usted, dónde trabaja y qué ha hecho usted por el tema de salud mental. Bueno, doctor Didier, buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, me presento, soy John Quintero, soy psicólogo, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana. También soy magíster en drogodependencias, la maestría la realicé en la Universidad del CES. Llevo 5 años aquí en la institución, en Servir, laborando como psicólogo y actualmente también como coordinador del servicio de adicciones. Bueno, como ustedes ven, es una persona muy preparada, es una persona que ya tiene una maestría, que habla con propiedad, que habla con criterio y que lo conozco personalmente y sé que hace unas atenciones muy importantes psicosociales y que sé también que ha ayudado a muchos jóvenes del territorio antioqueño y colombiano. Entonces, son personas que saben cositas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que ustedes lo han visto por muchas noticias, lo ven por la prensa, lo escuchan por la radio, y es el uso de los vapeadores. Yo como para entrar en materia y ponerle a esto saborcito, más llamado vapeadores, porque realmente es un cigarrillo electrónico. Para hablar así sin tapujos, porque es que todo el mundo dice, no, es que mi hijo usa vapeador. Eso es un cigarrillo electrónico, eso no le cambian el nombre a las cosas, porque por eso es que los jóvenes hoy tienen ese problema tan grande que usted nos va a contar. Entonces, bueno, John, contémosle a las personas que nos ven hoy, ¿qué es el cigarrillo electrónico o mal llamado vapeador? Los cigarrillos electrónicos, como se conocen socialmente como vapeadores o dispositivos electrónicos de combustión, ¿cierto? Son un dispositivo que de cierta manera calientan un líquido. Este líquido está dentro de una cápsula. Esa cápsula calienta, ¿cierto? Y se genera el vapor o la combustión como tal, ¿cierto? Dentro de estos dispositivos encontramos, o dentro de estas cápsulas, encontramos una serie de sustancias que de cierta manera hacen que dicho consumo o el uso de este dispositivo sea agradable, sea aceptable, ¿cierto? Y de cierta manera pues genere esa necesidad de estar constantemente haciendo uso de este. Entonces, mire que acá hay algo importante, es que cuando se utilizan esos cigarrillos electrónicos, ellos tienen como un tema eléctrico, como uno lo dice, que lo calienta. Al contrario, cuando usted prende un cigarrillo con el fósforo, con la candela, mire que va teniendo similitud el cigarrillo convencional con el cigarrillo electrónico. Eso lo digo porque ahorita vamos a dejar las conclusiones muy importantes al respecto, porque no podemos dejar que nuestros jóvenes sigan usando esos vapeadores o cigarrillos electrónicos, que porque no son tan dañinos. Sí son dañinos. Entonces, por eso tenemos hoy acá a John, que nos va a hablar sobre el tema también. John, yo quiero que usted nos cuente, que usted que conoce muy bien, qué sustancias tiene el cigarrillo electrónico, ¿cierto? Que son sustancias que producen adicción también. O sea, eso no es agua sola. Eso no es un vapor solito que huele rico, no. ¿Qué tiene sustancias adictivas que llevan a los jóvenes a que cada día tengan más dependencia al cigarrillo electrónico? Voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que conocemos habitualmente como el cigarrillo, ¿cierto? El cigarrillo, generalmente conocido por sus altos niveles de nicotina, ¿cierto? Y otras sustancias que también son muy tóxicas, han generado gran adicción y dependencia en personas adolescentes y adultas. Desde 1993 al cigarrillo, desde el sector salud,
se le empezó a impactar fuertemente, ¿cierto? Promocionando la salud y por supuesto hablando de los riesgos en salud física y en salud mental que este traía. Aparece en el 2003 el primer dispositivo electrónico, el primer vapeador, con una intención, un propósito de abordar lo que llamamos la reducción del daño con relación al consumo de tabaco como tal, ¿cierto? Pero la industria tabaquera aprovecha esta nueva invención, este nuevo dispositivo, también como una estrategia de marketing como tal, ¿cierto? Y entonces aparece incluso cierto comentario, si no puedes dejar de fumar, cámbiate como tal, ¿cierto? Entonces, lo que hemos observado ahora es que lo que se ha visto con relación al consumo del tabaco y el uso del dispositivo electrónico, en este caso los vapers, es que básicamente ha sido una estrategia de marketing y una transformación del consumo de nicotina como tal, ¿cierto? Entonces no observamos una gran diferencia como tal y no está aprobado, aceptado que el uso del dispositivo o de los vapers o de los dispositivos electrónicos sirven para dejar de fumar. Antes hemos observado actualmente que esto se ha convertido en una problemática social que está afectando a los niños y adolescentes y a la población joven universitaria, ¿cierto? Por el uso constante y las enfermedades que esto está trayendo no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Cuando hablamos de los componentes que trae la cápsula que tiene el dispositivo, en este caso el vapeador, hablamos de componentes que son de riesgo cancerígeno como tal. Vamos a hablar, de pronto el doctor conocerá más de esos componentes que básicamente lo voy a resumir como en metales y que son cancerígenos, ¿cierto? Y que a nivel físico, a nivel orgánico, hay un alto riesgo de padecer enfermedad pulmonar debido a todos estos compuestos químicos como tal. Posteriormente, una de las sustancias principales que trae el dispositivo vapeador es la nicotina, ¿cierto? Eso es lo que conocemos socialmente y entonces la nicotina la nicotina está de cierta manera graduada, ¿cierto? Entonces hablamos que tiene un 20% de contenido, que el 60%, ¿cierto? Pero se desconoce realmente qué porcentaje de concentración de nicotina trae dicha cápsula. Aparte de la sustancia de la nicotina como tal, también observamos que traen otras sustancias que terminan siendo adictivas, que terminan siendo dependientes, generan dependencia, a raíz de sus sabores. Hablamos de que son sales, que traen olores, sabores y sensaciones agradables para la persona. ¿Esto con qué objetivo? De que el uso de este dispositivo sea agradable para las personas. Anteriormente observábamos que, no sé, para las personas adultas que han conocido más sobre el cigarrillo sabía asqueroso, ¿cierto? Tenía un sabor desagradable, pero entonces la misma industria lo que fue generando fue colocarle nuevos sabores, hacer que sea más suave, que no irritara la garganta como tal, y esto generaba pues más placer y más gusto en la persona para poder consumir. Lo mismo sucede con los dispositivos vapeadores, ¿cierto? Esos sabores facilitan que la combustión sea también agradable. John, usted toca acá tres temas, que eso tiene un tema muy amplio y ahorita está pues en su furor, y qué bueno que usted, que es experto, nos ha comentado todas las cositas, que lo dice John, psicólogo, que sabemos que los vapeadores o el cigarrillo electrónico tiene nicotina. Eso es la primera aclaración acá. La segunda es que lógicamente es un tema de comercial, un tema de negocio, o el tabaco está entre la tercera y cuarta empresa que más genera recursos en el mundo. Entonces eso es un tema de negocio, también para que quede como claro, y la gente busca es cómo hacer que los vapeadores o cigarrillos electrónicos tengan mayor venta, porque realmente el que fumaba cigarrillo, la gente, como usted decía ahorita, uy no, se huele a cigarrillo, no me gusta, comen chicle después de fumar cigarrillo, porque el sabor era desagradable, empezaba el tabaco, después el cigarrillo, y lo iba perfeccionando hasta llegar a que el vapeador huele a chocolate, a vainilla, tiene unos olores que uno dice, güey,
tan agradable y que enmascaran, para mí enmascaran o tapan ese efecto tan nocivo que es la nicotina. Y sabemos algo importante que usted lo decía ahorita, John, la nicotina es una de las sustancias que mayor produce cáncer de pulmón en el mundo, ¿cierto? Y enfermedades cardiovasculares, que como el cigarrillo lo tiene, también lo tiene el vapeador o el cigarrillo electrónico. Es importante que nosotros nos cuestionemos y nos preguntemos. Yo veo, John, que ahora la gente ha ido enmascarando la información de una forma muy de que no, eso es muy poco malo, ¿cierto? Pero realmente hoy tiene, y esa es nuestra responsabilidad como médico, como psicólogo, de hablar de esos temas así abiertamente y que nosotros nos ayuden a ustedes a que realmente empiecen a bajar ese consumo de cigarrillo electrónico, de tabaco y también de cigarrillo. Bueno, John, en el tema de salud, ya hablamos pues de lo que usted acaba de decir de la nicotina, de ese tema de metales que tiene esa cápsula de cigarrillo electrónico. Ahora yo quiero que usted nos cuente, cuando una persona tiene un vapeador o un cigarrillo electrónico, ¿cuándo debe acudir a una ayuda psicológica? ¿Cierto? Que muchos días que mi hijo nomás fuma los sábados o los domingos, o fuma todos los días el vapeador. ¿Cuándo decirle, hey, papás, ojo, su hijo tiene un problema grande con un vapeador? Okay. Bueno, aquí es importante primero tener en cuenta que los vapeadores han sido atractivos, aceptados socialmente, ¿cierto? Pues por su forma de ser, de forma de lapicero, tienen formas llamativas como tal, ¿cierto? Entonces esto ha favorecido que en cualquier parte, en un centro comercial, en las bibliotecas, en los parques, sea muy normalizado el uso de este dispositivo como tal, ¿cierto? Pero aquí quiero entrar en materia y es ya lo que compete a la salud mental, porque de cierta manera los adolescentes y las personas que de cierta manera tienen esa búsqueda constante de una sustancia psicoactiva, desconocen qué están consumiendo. Esa es la gran preocupación en el momento, ¿cierto? Entonces, aparentemente, a quien compra el dispositivo, las cápsulas, él cree que está consumiendo nicotina, ¿cierto? Y estas cápsulas están llegando al mercado alteradas. Se desconoce qué sustancias están inmersas en dicha cápsula. Y entonces encontramos que ha habido incluso intoxicaciones muy agudas, hospitalizaciones con relación al uso de estos dispositivos, y es, como se los decía ahora, no se sabe exactamente qué contienen dichas cápsulas. En este sentido, hay que empezar a darnos cuenta de algo que nos dicen los adolescentes: no, es que yo estoy consumiendo vapor nada más, ¿cierto? Y la familia se queda tranquila, la familia lo ve muy normal, también lo acepta, pero también papá y mamá, ¿cierto?, desconocen el contenido de estas cápsulas. ¿Qué observamos? El mercado, de cierta manera, lo que quiere es que haya más personas dependientes. Entonces ya encontramos que esas cápsulas tienen contenidos o destilados de cannabinoides. En este caso hablamos del THC, que es la sustancia más tóxica, la sustancia que genera mayor adicción y dependencia en las personas. Entonces ya no observamos que la persona se tiene que aislar para consumir marihuana, ¿cierto? Porque ya en esta cápsula está el destilado y ya lo puede hacer en un lugar más abierto como tal. Eso sí, hay que tener en cuenta que la persona empieza a consumir el doble o el triple de lo que anteriormente se consumía. ¿Por qué? Porque en la cápsula hay mayor concentración de la sustancia. Es algo de lo que de pronto no nos hemos dado cuenta. Incluso, retrocediendo un poco hablando del cigarrillo, si una persona anteriormente se consumía una cajetilla de cigarrillo o 20 cigarrillos, incluso durante el día se puede estar consumiendo el doble o el triple. ¿Por qué? Porque constantemente tiene su dispositivo en la mano y ya se volvió un hábito estar llevándolo a la boca, ¿cierto?, constantemente. Entonces, son como algunos datos que tenemos que tener en cuenta, unos tips para observar cuando la persona empieza a demostrar que es dependiente a ese dispositivo como tal. Entonces, claro, se genera el hábito
por varias razones. A nivel individual, porque la persona puede tener algunas dificultades con el manejo de la ansiedad, ¿cierto? Requiere de cierto reconocimiento social, se siente más seguro con el manejo de dicho dispositivo, entonces constantemente lo tiene en su mano. Lo otro, vamos a hablar claramente entonces de la sustancia que ese dispositivo contiene, que de cierta manera busca que la persona cada vez tenga mayor dependencia y finalice teniendo una adicción a esto. Y lo otro es que ya, doctor, es importante empezar a abordar un tema muy importante. En estos dispositivos ya están apareciendo sustancias sintéticas, ¿cierto?, que son aún más adictivas que el THC y la nicotina, ¿cierto? Por eso les nombraba ahora, los adolescentes y las personas jóvenes no saben qué están consumiendo en dichos dispositivos. Para detectar que hay dependencia a este dispositivo y que es necesario empezar a consultar, tenemos que empezar a observar los cambios emocionales y los cambios de comportamiento en nuestros seres queridos, ¿cierto? Observamos que constantemente tiene que andar con dicho dispositivo, observamos que hay irritabilidad, hay malestar de pronto cuando no puede hacer uso de este o cuando se le llama la atención en casa o en una reunión familiar o social. Observamos que en este caso los chicos adolescentes constantemente están buscando la manera de ingresar dicho dispositivo vapor a los colegios como tal, ¿cierto? Y ya también podemos empezar a observar de pronto ciertos malestares físicos u orgánicos cuando hay irritabilidad de la garganta, hay cefaleas, incluso fiebres, hay dolor torácico, disnea o dificultades para respirar, ¿cierto? Son esos síntomas físicos también que hay que empezar a tener en cuenta, porque entonces nos está hablando de que puede haber un riesgo de hospitalización, de frecuentar un centro de urgencias. John, es un tema, hermano, que a uno lo pone muy, muy pensativo, y también aclarar a la comunidad que eso no lo dice John ni lo dice Didier. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el consumo de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, y algo importante, ya hay un análisis y un estudio, no sé, John, si usted lo conoce, es un estudio donde han analizado varias cápsulas sobre los vapeadores, y donde usted lo que acaba de decir es cierto. O sea, han encontrado sustancias sintéticas en las cápsulas, han encontrado no el porcentaje de nicotina que ellos dicen, sino un porcentaje mayor de nicotina. Han encontrado otras sustancias que son adictivas para los jóvenes de hoy. Entonces, mire que es un tema que ya nos está alertando, diciendo, bueno, ojo, pilas que las sustancias son mayores de la que realmente dice la cajetilla, o dice el dispositivo, o dice la comercialización de estos productos. Eso es un llamado. Nosotros estamos obligados como psicólogo, como médico, a decirle a ustedes, papás, a decirle a ustedes, muchachos jóvenes, también niños que nos escuchan, que el vapor no es tan, digámoslo, tan sencillo como lo hacen ver. Es un tema que hoy nos está llevando a tener un tema de problema de salud pública. Usted decía ahora el tema de neumonías nuevas, el tema de fibrosis pulmonar, el tema de alteración del gusto, el tema también de cáncer. Ya hay estudios serios que están haciendo centros de investigación relacionados con los vapeadores, para que ustedes tengan siempre eso en mente. John, ese tema, pues vuelvo y repito, nos podemos quedar aquí hablando mucho tiempo. Sabemos que el tiempo en cámaras es muy corto, ya llevamos acá casi media hora hablando de los vapeadores, pero de todas formas, esto que hacemos hoy es un tema muy preventivo. Es un tema de que la gente se dé cuenta de primera mano, con expertos en el tema de salud mental, el tema médico, de que las cosas no son como las pintan, y eso es muy claro, John. Ya, John, como para redondear y finalizar, algunas sugerencias desde la parte psicológica, desde su conocimiento, desde su práctica, para que los papás tengan en cuenta para sus hijos en el consumo de cigarrillo electrónico, y que realmente ellos vean y puedan tomar decisiones contundentes y basadas en evidencia. Bueno, claro que sí, doctor. No quiero dejar pasar algo muy importante, ¿cierto? Frente a esta modernización del consumo de nuevas sustancias psicoactivas por medio de este dispositivo. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Anteriormente las personas empezaban a tener cercanía con el consumo de sustancias de los 14 y 16 años en adelante, ¿cierto? Ahora tenemos niños que a los 8 años ya están haciendo uso de estos dispositivos y como les decía anteriormente, en este dispositivo no solamente hay nicotina, ¿cierto? También ya nos damos cuenta que hay sustancias psicoactivas que incluso se desconocen su procedencia y que en este caso hay mucho más riesgo de intoxicación con estas sustancias sintéticas. Hablamos de alucinógenos, hablamos de éxtasis, hablamos de LSD, ¿cierto? Hablamos de muchas sustancias que de cierta manera son mucho más adictivas y que generan mayor riesgo de daño mental. Entonces aquí es importante empezar a entrar en una postura de mucha alerta, principalmente en los hogares, porque nuestros niños y nuestros adolescentes están en un altísimo riesgo de padecer una dependencia muy temprana a una sustancia psicoactiva como tal. ¿Qué es lo que sucede? El uso de este dispositivo da pie para empezar a consumir otro tipo de sustancias psicoactivas como tal, ¿cierto? Entonces se produce como en una escalada. Entonces inicia con una sustancia o con las cápsulas que no tienen aparentemente ninguna sustancia adictiva. Posteriormente se pasa a la nicotina, de la nicotina al THC o al cannabis destilado, del destilado a otras sustancias psicoactivas, en este caso las sustancias sintéticas, ¿cierto? Y posteriormente pues ya se aparece la necesidad de buscar sustancias mucho más fuertes, ¿cierto? Que puedan de cierta manera aliviar esos malestares momentáneos que experimentan las personas cuando ya se encuentran en un estado de dependencia como tal. En este caso, tips muy importantes y es buscar la manera de armonizar las familias como tal, ¿cierto? Favorecer la comunicación entre los padres y los hijos, hacer seguimientos constantes, monitoreos a nuestros hijos si es necesario, verificar con quién están andando, verificar qué tienen en sus cuartos, en sus habitaciones. Siempre están buscando estrategias de solapamiento para de cierta manera poder persistir consumiendo o haciendo uso de estos dispositivos. Y lo otro, aquí doctora, algo muy importante, es tener en cuenta este concepto de lo que son las habilidades para la vida. Es un concepto que nos introdujo la Organización Mundial de la Salud y que son muy necesarios para abordar todo el tema de prevención en consumo de sustancias. Dentro de esas habilidades para la vida tenemos una habilidad cognitiva y es el pensamiento crítico. En ese pensamiento crítico es acompañar a nuestros seres queridos, estos niños, estos adolescentes y universitarios, a empezar a hacer crítica, a cuestionar, a investigar sobre lo que están consumiendo como tal, ¿cierto? Que en este caso estamos hablando de que su salud física, su salud mental y mucho más allá, hablamos de un proyecto de vida, también se está viendo en riesgo como tal. John, ya para terminar, un tema importante, una palabra que se me queda y que le va a quedar a ustedes: pensamiento crítico. No coman cuento, hombre, no se deben echar carreta. Lean, investiguen qué están consumiendo y se darán cuenta que lo que decimos en este momento, John y yo, es completamente cierto. Momentos de Salud, un espacio muy especial para todos ustedes. Cuídense mucho, sean muy felices y vamos para adelante.